Bienvenidos a Poncho Morado Podcast, donde la cultura es una merienda compartida. Hoy tenemos a un invitado de honor. Está con nosotros mi querido amigo, porque ya yo lo nombré mi amigo de atrevida yo, y un gran autor, poeta, filósofo dominicano y mucho más, Basilio Beliar. Bienvenido, Basilio. Muchas gracias. Si Gracias leo por la invitación. No, Estoy para muy honrado aquí en tu espacio, y porque es la primera vez. Y no sé, estoy a tu orden. No, estoy realmente emocionada. Quienes me conocen por las redes sociales saben que tengo una semana como mínimo preparándome para este episodio, que es sobre tu obra, Octavio Paz, Temporalidad y Soledad, porque estuve en México, de hecho, en los bosques de Valle de Bravo, contigo, es decir, con tu obra, leyendo y conociendo a este importante autor, pensador y poeta, no solo mexicano, no solo latinoamericano, sino de gran importancia mundial, y no solo del siglo XX, sino más allá. Y qué bueno poder hacerlo el día en que también, hoy grabamos, hoy es viernes, este episodio sale el domingo, el día que Basilio, en su columna semanal en Acento, por favor no se la pierdan, esas entregas son muy valiosas, y la del día de hoy se llama La representación del intelectual contemporáneo. Por favor, léanla. Yo solamente voy a leer un párrafo. ¿La imprimiste? Claro, ¿no? Es que es una pieza. Es una pieza donde Basilio nos comentó. Yo digo Basilio porque Basilio, de hecho, es teenager, más joven que yo incluso, pero es el maestro Beliar. En verdad, para mí es una autoridad de inmenso respeto. Pues el maestro, y mi amigo Basilio dice, pasamos del intelectual con formación cultural y filosófica, y cita entre ellos a Octavio Paz, entre otros como Jean-Paul Sartre, André Malraux, André Gide, Vargas Llosa, Rey Morano, Carlos Fuentes, y dice además del sabio al erudito, al hombre de letras, al youtuber, al influencer, con nula o escasa formación o estudio, con cultura de oído, de documentales o de serie de televisión. Ya ustedes se imaginan, cuando yo leí eso esta mañana, y yo, Basilio, gracias por aceptar mi invitación. Quiero decir algo que en verdad, Basilio, me hace una tía muy orgullosa. Ya te presenté más temprano a Julio, mi sobrino, productor y uno de los emprendedores de este estudio llamado Gepiano Studio. Este programa existe, y este es el episodio número 33, porque estos jóvenes que tienen varios programas de podcast en este estudio de política, de deportes, de salud, de fe, ¿qué más, Julio? Otros más, de política, y son realmente gente muy joven que está frente a... Y de estilismo. Son personas muy jóvenes, y Julio me convenció de hacer este espacio sobre cultura. Primero, el honor de que pensara de que yo pudiera organizarlo, que lo he hecho gracias a invitados como tú que le dan valor a lo que aquí se conversa, pero además por el tiempo que él ha dedicado en lo personal a apoyarme, donde lo voy a decir como es, aquí solamente se me cobran los costos, y eso significa que la juventud sabe que a pesar de que hablan de sus otros temas, que también nosotros nos interesan esos temas, la cultura tiene su espacio, y eso me imprime una responsabilidad muy grande. Y qué bueno que hablemos el día en que tú publiques ese artículo, porque Octavio Paz, además de presentarlo como lo que fue un Nobel de la literatura, estamos en la semana en que el señor Fosse de Noruega recibió el Nobel del 2023, fue además un intelectual cercano, un hombre que estuvo en la televisión, pero vamos a organizar la entrevista, la conversación contigo, quizá empezando por ahí, para entender en qué momento, luego de ya hacerse un hombre de letras universal, empezó con, hacerlo un poco de retrospectiva, empezó con ese programa que, por cierto, ustedes lo pueden encontrar en YouTube. Son unos 30 episodios que se llamaban, ¿cómo se llamaban, Basilio?
Sí, sobre la cultura de México. La cultura de México. Está en YouTube y son muy buenas producciones y vale destacar donde este autor, con la gente que le acompañaba de Televisa, con Marie-José Paz, su esposa, que era una artista plástica y de artes visuales, pues todos juntos organizaron una producción que demuestra que él también creía en estos formatos de comunicación. Ujú. ¿Cuándo él empezó ese proceso, para ir un poco retrospectiva? Bueno, desde los años 80, yo diría. Y Ujú. él también tenía una concepción de que la poesía debía ser llevada a la televisión. Dijo al final, en su libro La Otra Voz. Bueno, Paz es un personaje muy interesante porque muchas veces los escritores no tienen ese don de la palabra, de la oralidad, y él sí la tenía. Incluso conversé en una ocasión con un amigo mexicano, crítico de arte, y él me decía que Paz parecía tampoco, o no parecía tan mexicano, porque hablaba muy despacio. Sí. Había una cualidad en él y era que él marcaba el acento, las palabras, saboreaba las palabras. Sí. Y eso le permitía pensar. Él era capaz en la televisión de pensar, de reflexionar, de meditar. Y prácticamente esos programas se podían transcribir, porque Ujú. él hablaba como escribía y escribía como hablaba. Sí, Y así eran las entrevistas. qué gracia de que Sí. uno lo oye hablando y es como si estuviera leyendo estos libros tan Sí. maravillosos, porque él tenía también el talento de la brevedad. De la brevedad, y como si estuviera De la dictando, concisión. como si estuviera dictando. Él Sí. marcaba la acentuación y marcaba la puntuación. Y creo que lo que dices de que su acento no era particularmente mexicano, se debe, y eso es bueno explicarlo, a todos los años que vivió en el exterior, sobre Ujú. todo por sus años en el servicio exterior. Pero vamos primero Sí, sobre todo en Francia, sí. en Francia, la India y Bueno, en Francia se le consideraba un afrancesado, en México un afrancesado. vamos a llegar a las polémicas mexicanas que alcancé a oírlas como alumna en la universidad cuando estudié maestría hace pocos años. Pero Octavio Paz nació en el 2014 y perdón, en 1914. Ajá. Dije 2014 porque fue el año en que yo iba preparándome para viajar a vivir a México. Que fue el centenario, ¿no? Que fue el centenario, y en uno de esos viajes preparatorios, cuando estábamos buscando dónde vivir, mi esposo y yo, me encuentro con mi queridísimo Orlando Jorge Mera, en paz descanse, y me dice: Angélica, tienes que ir a ver esa exposición, Los 100 años de Octavio Paz. Por cierto, esa fue la última vez que yo vi en persona a Orlando. Y qué bonito cierre, porque después le escribí: oye, Orlando, muchísimas gracias. Y me dijo: tienes que ir porque vas a encontrar lo que ahora tú vas a explicar, la diversidad de temas que Octavio Paz estudió con mucha pasión. Y Orlando me dijo específicamente: mira, en el segundo piso, después del pasillo tal, vas a encontrar lo que hay sobre el Ateneo de la Juventud, y vas a encontrar su referencia a Pedro Enrique Ureña. Pero por favor, comenta un poco, para los que conocen quizás menos, el legado de este pensador. ¿Cuáles fueron sus temáticas principales y sus géneros favoritos? Bueno, Paz empezó como poeta, como es Ujú. obvio, muy temprano, y también como articulista, como ensayista. Sí. Cultivó la crítica de arte, la crítica literaria, la traducción, la edición de revistas, el poema en prosa, en fin. Paz es una especie como de abanico, de un hombre orquesta. Lo único que no hizo fue escribir novelas, y creo que no era un gran lector de novela tampoco. Pero sí escribió algunos poemas en prosa que también pueden leerse como cuentos. Como cuentos y o por cierto, microrelatos. algunos de ellos los puede encontrar en YouTube. Sí, en Águila Sol, que es un libro sobre por ejemplo, sí. surrealista de poemas y de algunos relatos. Bueno, justamente cuando Darío Fo ganó el premio Nobel, el italiano, le preguntaron sobre Octavio Paz, y luego cuando Paz murió, y él dijo: me gustaban mucho sus cuentos, y a mí me pareció extraño que no dijera su poesía o sus ensayos. Y en una ocasión Harold Bloom, que fue el gran crítico norteamericano, el gran Buda de la crítica, como le llamaban, dijo que Octavio Paz no era poeta sino ensayista, como dicen algunos, porque su obra ensayística es, digamos, 10 volúmenes y la poética son 2. Y luego rectificó, dijo: no, también fue un gran poeta. Porque Es decir, era un poeta, y nos gusta hablar en pasado, Sí, porque sí. cuando hablamos de paz hay que hablar de paz, hay que hablar de tiempo presente. Claro. Ya Basilio explicará ese concepto, pero era
como dicen algunos críticos, un poeta que pensaba. Hace un tiempito, en el segundo episodio, yo estuve aquí con nuestra querida amiga común, Yaruska Coco, y yo le confesé frente a este micrófono que me daba mucha pena la poesía. Mi interés por la literatura, y me considero una lectora tardía, empezó por, como le pasa casi a todo el mundo, por los cuentos, las novelas cortas, las novelas. Las novelas ya un poco más extensas, soy más entusiasta con las novelas cortas. Y los cuentos me gustan también muchísimo. Pero le decía, me da mucha pena la poesía, soy como que no veo la pasión que otros lectores tienen y no la entiendo tan bien. Me acuerdo la expresión que usó Yaru, dijo, tienes que ir despacito porque la poesía, si no vas en un ritmo, te puede atascar. No se me olvide esa expresión que usó Yaruska. Y en eso, señores, Tertulia Urbana, un conglomerado de lectores maravilloso, un beso a todos, de gente que muy avanzado en la lectura, hace unos meses invitó a Basilio a darnos una especie de masterclass sobre Octavio Paz. Y ahí fue con el apoyo del maestro que empecé a leer tanto, como me dijo Yaruska, de poquito a poco la poesía, pero naturalmente, quizá porque soy abogada, la ensayística fue donde me atrapó. Pero ciertamente, al igual que Sor Juana, y por eso me atrae mucho su poesía, es un poeta que piensa, es un poeta que va pensador, filosofando. ¿Qué me puede decir sobre eso? Sí, bueno, Paz pertenece a esa tradición, incluso en la época de los contemporáneos, de Villaurrutia, Gorostiza y todos esos grandes poetas, a él se le considera un poeta intimista. Si bien es cierto, él empezó a escribir poesía influido por la poesía popular española, por Rafael Alberti, etcétera, pero luego incursionó en esa poesía meditativa, reflexiva, de toda su obra hasta 1949, cuando reúne su poesía completa bajo el título Libertad bajo palabra. Y luego todavía se hace mucho más meditativa, reflexiva, cuando asume según y abraza, tu obra, él tiene 4 etapas, ¿no? Sí, abraza la poesía oriental por su cultura y su interés. Porque en esos tiempos estaba Japón, en la misión diplomática en la India. Y luego 6 años estuvo en la India. Bueno, pues eso hizo que su poesía también se nutriera mucho de esa riqueza, de esa concepción del tiempo y de la mitología. Pero también Paz se nutrió en gran medida de esa riqueza cosmológica, cosmogónica, mítica, de la tradición precortesana o precolombina o prehispánica, de la tradición azteca, es decir, leyendo y conociendo todas esas leyendas. Y dando a conocer. Sí, y estudiando el arte prehispánico. Eso fue, digamos, el primer signo de un poeta como en que, en cierto modo, reivindica la mexicanidad y también reivindica la aztequidad, si pudiera decirse esa expresión. Es decir, que en gran medida Paz fue una especie como de arqueólogo de la cultura y del arte mexicano, y por eso escribió muchos ensayos sobre pintores mexicanos y sobre poetas mexicanos, y luego se fue alejando y conociendo y estudiando la tradición poética norteamericana, la francesa, sobre todo la poesía surrealista, y luego la tradición oriental, donde también incursionó en el estudio y en la reflexión del pensamiento, de la religión, de la mitología. Que es decir, probablemente, bueno, quizás con Borges, el primer latinoamericano que se traslada hasta esas otras expresiones orientales. Recuerdo que me explicaste en el masterclass que, a diferencia, por ejemplo, del grupo, o por lo menos creo que me lo respondiste específicamente sobre Enrique Ureña y la utopía de América, que se quedaron un poco, ¿no?, digamos que en el occidente, sí. Pero quizás Octavio Paz, ya un hombre de otra generación, con acceso no solamente por la misión diplomática, sino porque simplemente era más fácil viajar en esos años, tuvo acceso a estudiar la cultura asiática, pero siempre viéndola como occidental. Si no fue una inmersión de, bueno, ahora soy creyente de todo esto, lo asimilo y me olvido, sino que se mantuvo una mirada, digamos, crítica. Y anclado en el presente, en la modernidad, con una gran conciencia de la historia. Curiosamente, a pesar de que su maestro fue Alfonso Reyes, Reyes fue un gran humanista, amigo íntimo de Pedro Enríquez Ureña. Sí. A Reyes le interesaba más el mundo grecolatino, la antigüedad, la clasicidad. En cambio, Paz le interesaba más la modernidad, y en eso se diferenciaron.
Yo pienso que Paz fue más un hombre como del siglo, un hombre del siglo XX. De su momento, de su época. Muy interesado, muy preocupado por el devenir no solamente de las letras, sino también del pensamiento filosófico y del pensamiento político. Es decir, porque la obra ensayística de Paz es, digamos, un abanico de ideas, de posibilidades de lectura, porque intentó ser un hombre del siglo, es decir, un hombre que nace a raíz de la Primera Guerra Mundial, que ve la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, y que fue un testigo de excepción de todos los grandes eventos y acontecimientos del siglo XX. Un hombre también muy enamorado de la historia, un gran estudioso de la historia. Precisamente El laberinto de la soledad es una reflexión ontológica del mexicano, de la mexicanidad, de la identidad, y desde luego también de Occidente. Antes de pasar a la ensayística, quisiera, yo no soy una gran lectora de poemas, pero fíjense cómo escribía Paz, y en lo personal no era lo que yo estaba acostumbrada. Yo estudié en bachillerato, que es donde uno ve estos temas, aunque también recuerdo que en mis años de universitaria en la Escuela de Derecho había... Te acostumbraste más a la poesía lírica, ¿verdad? Exacto, lo que conocí en la escuela era lo que más recuerdo, por ejemplo, Neruda y el Siglo de Oro español, pero de repente me encuentro con este autor que dice: arde el tiempo fantasma, arde el ayer, el hoy, se quema y el mañana. Todo lo que soñé dura un minuto, y es un minuto todo lo vivido. No sigo, sino que le pido por favor a ustedes que busquen esa poesía donde te pregunto a ti, ¿es el tiempo su principal protagonista? Sí, el tiempo es el protagonista de su poesía y su concepción también de la historia. El tiempo como presente, como presencia, siempre, no el pasado ni el futuro. Por eso fue un crítico de la concepción lineal del cristianismo. Ahí te voy a hacer le voy a hacer al maestro. Maestro, le voy a hacer una pregunta, a ver si yo entendí bien su ensayo. Es decir, este libro que escrito por Basilio es un libro sobre la hora de paz. Entonces, sobre el tema del tiempo, lo que he entendido de la explicación del maestro Beliar es que, en definitiva, Paz tenía una propuesta, un pensamiento en que nosotros estamos acostumbrados, incluso en el argot, a decir que el tiempo uno lo ve, el tiempo pasa, que uno lo ve en el espejo con los años, el tiempo pasa en las estaciones del año, el tiempo pasa, bueno, porque uno va perdiendo a los abuelitos, luego los padres, y luego también uno se va a este mundo, a veces se va alguien joven antes, en fin, el tiempo uno lo ve pasar y está acostumbrado a una serie de espejos, para usar una palabra pasiana, donde uno, aunque el tiempo no es abstracto, pues uno dice, pero claro que lo veo todos los días pasar, hay día y hay noche. Sin embargo, si entendí bien, profesor, lo que usted quiere decir es, no, Paz lo que dice es que el tiempo o sea, el tiempo no cambia, sobre todo una de las cosas que Paz trajo al tiempo presente es que en la época de los griegos y los romanos y los griegos no hablaban como del porvenir y todo ese concepto que primero fue cristiano y después ya fue del propio Occidente, sino que el tiempo era estático y los que caminamos somos nosotros. Entonces, eso es un choque con el tiempo lineal, o sea, que cristiano. El tiempo no pasa, sino que pasamos nosotros, ¿no? Que pasamos nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿eso significa que él entró en un choque con la concepción cristiana del tiempo, que es lineal? Sí. Él asumió la concepción circular del tiempo, que es más profana que sagrada, y que se alimentó bastante de su contacto y su estudio de tiempo circular de Oriente, ¿no? Entonces también Paz en su juventud fue marxista, creyó en la utopía de la revolución, el mito de la revolución, que para los marxistas, los que creían en una utopía, en un mundo nuevo, una sociedad perfecta, sin clase, era también una visión rectilínea del tiempo, es decir, también. Una visión del tiempo como una flecha, ¿no? Y también hizo una crítica a la visión capitalista del tiempo como progreso, que también es una visión lineal del tiempo. Lineal. Entonces, él también, en gran medida, esa experiencia de lectura la tomó de la concepción temporal que tenían los griegos y luego de su lectura temprana de Nietzsche, que tenía una concepción del eterno retorno, es decir, y luego de Mircea Eliade,
Y toda esa reflexión Paz la metaboliza y la expresa en su poesía y también en sus ensayos. ¿Cómo lo hace en la poesía? A través de una poética que se llamó la poética del instante. Por eso siempre su poesía va a estar matizada por la idea del instante y de la fijeza que es siempre momentánea y del tiempo como perpetuidad. Y yo les quiero decir algo. Yo entré a estas lecturas de Paz y sobre Paz con mucho miedo de sentirme perdida, por no entender. Y por el contrario, cuando empecé a leer El laberinto, aquí lo tengo, El laberinto de la soledad, me acuerdo que estaba en Terrena, yo le leí en voz alta a mi paso, primero por la parte mexicana, entendíamos mucho del tiempo que vivimos allá, de esa idiosincrasia donde también hay bastante también de la nuestra. No vamos a entrar ahí porque el día que hablemos del laberinto hay que traer a amigos mexicanos y oír su punto de vista, pero de repente cuando estaba leyendo este libro que yo quería leer hace tanto tiempo, y lo tuiteé, lo fotografié en Instagram y le decía, este libro yo debí leerlo más joven, o quizás no, quizás fue bueno leerlo en esta etapa de la vida, porque... bueno, de la idea también del tiempo, porque el laberinto es una forma del tiempo también, y del espacio. Te lo voy a decir con una idea simple creo que me liberó de un sentimiento de culpa de no vivir en el dogma para ser fina, del tiempo lineal. Y como esto, por ejemplo, le decía a una amiga días atrás, en ocasión de que acompañamos a alguien en su duelo, de que cuando las personas agnósticas como yo, vamos a acompañar a alguien en ocasión de un duelo. Pasa el agnóstico también. Sí, o nos pasa algo, tenemos una pérdida, parecería que estamos en una rebeldía porque no aceptamos la visión lineal de que al final hay una resurrección, y tampoco es que la negamos, porque yo no soy atea y aquí no quiero tratar un tema para dividir, sino para entendernos. Y cuando leí a Paz, y dije, no, pero Paz no está haciendo una crítica al tiempo lineal, simplemente está diciendo, probablemente el tiempo, detrás de la línea hay una curva que no vemos, como cuando vamos en la carretera. Y te pregunto algo. Paz murió en el año 98. De eso ya han pasado 25 años. 25 años. O sea, en la Semana de la Poesía, cuarto de siglo. En la Semana Internacional de la Poesía ahora en octubre, yo voy a hablar, le haremos un homenaje te hago una pregunta. A los 25 años de su muerte y a los 50 de Neruda. Ah, qué bien. Te hago una pregunta que no estaba en el guión. Yo comparto mis preguntas como invitado porque no es mi interés sorprender ni hacer sentir mal mucho menos al maestro. Bueno, si estoy en capacidad de responder. No, pero esta te digo, los descubrimientos que se han hecho a nivel de astrofísica en las últimas décadas, que han sido muy interesantes, sobre todo yo no soy científica, tú tampoco, Paz tampoco lo era, pero... Por ejemplo, los descubrimientos que se han hecho gracias a los telescopios, el Hubble y el otro, que ahora no me acuerdo el nombre, que es todavía más potente, parecen darle la razón a esta visión circular, ¿no te parece? Sí. Entonces, parece que la idea de que el universo es curvo y otras ideas que todavía son un poco experimentales, de los multiversos, pero ya cualquier persona sabe que hay otros sistemas, y hay otra posibilidad de vida, y hay planetas que son como la Tierra, que no lo hemos descubierto, pero por lo menos están identificados. Hay un puntico ahí. Sí, pero la visión que Paz tenía del tiempo no era física, no era científica, sino filosófica y psicológica. Sí, y él lo dice. Se podría decir que es metafísica. No, metafísica. Sí. No, yo lo sé, pero el tiempo es el protagonista de la metafísica, tanto oriental como occidental, siempre. Pero la pregunta eso lo dice Borges. Al final, porque siempre volvemos como a la razonabilidad griega. La razón la inventaron los griegos. Exacto, pero entonces al final cuando yo veo esos descubrimientos, yo, pues... ¿A poco? Como diría un mexicano, pues sí, Paz no lo estaba diciendo como científico porque él no tenía esa herramienta. De hecho, este libro, El laberinto de la soledad, dice, no es psicología, no es sociología, de hecho es como una confesión de cómo yo me siento como mexicano. Y tenía 35 años. 35 años, exacto. Él le dice, lo escribí cuando era un hombre joven y cuando México estaba también pasando por una etapa. Y lo escribió mayormente en Francia, o sea que en un autoexilio. Quizá en México no lo hubiera escrito. Sí. Porque lo hizo desde el desarraigo, porque él pudo ver al mexicano no desde México, sino desde el extranjero, como un extranjero.
Y yo pienso que eso tiene mucho que ver con esa idea del desarraigo, la idea de la búsqueda de la identidad. Porque lo que dice cuando escribió ese libro, tratar de responder a la pregunta, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo como mexicano y qué es un mexicano? Entonces esa es la respuesta, valiéndose de la historia, de la memoria, del pasado, diciendo lo que es un explicaríamos mexicano y la mexicanidad. Entiendo. ¿Cómo explicaríamos a las personas que nos escuchan el concepto de presente perpetuo? Incluso es un verso de un poema que se llama El viento entero, que dice, el presente es perpetuo, que lo repite mucho, que es una idea de que solo existe el presente. Él no creía que existía el pasado ni el futuro, y que lo heredó en gran medida leyendo a Schopenhauer. Schopenhauer decía lo mismo, que no existe. Y por eso, porque el presente es el instante, ¿no? La fugacidad. Es lo que tenemos. Y la vida. Entonces, si la vida es el presente, entonces el pasado ya no está y el futuro es incierto. Y lo dice Quevedo, el pasado no existe, ni el futuro, porque no es, y el pasado porque ya fue. Soy un cansado, decía Quevedo, para referirse al presente. Entonces pienso que ahí descansa esa idea de que también, por eso escribió poesía, porque la poesía para él es el presente también, contrario a la historia que es el pasado. Y eso ya está en Aristóteles, en la poética, que dice que el poeta nos dice lo que ha de ser, el porvenir, y el historiador lo que ya pasó, lo que ya fue. Y que la poesía es más verdadera que la historia, decía Aristóteles. Entonces de ahí viene toda esa idea, todas esas reflexiones que Paz hizo de la tradición filosófica occidental. En tu caso, ¿cuándo entraste en contacto con la obra de Paz? ¿En la juventud? Yo como a finales de mediados de los 80, leyendo algunos poemas, finales de los 80 y a principios ya de los 90. Cuando conocí a Plinio Chaín, que es un poeta y ensayista y que es un paciano y borgiano a la vez, porque primero hice una tesis sobre Borges, en una ocasión en su casa él me dijo, toma, lee eso 50 veces, que leyera un libro que se llama La Estación Violenta, que es la segunda parte del libro Libertad bajo palabra, donde está el gran poema que debimos hablar al principio, que se llama Piedra de Sol. Sí, es un larguísimo poema. Perdón que voy en orden místico, no lineal. Sí. Es un gran poema de amor, pero también donde el tiempo es circular, un poema que no se acaba, que es abierto, y que es uno de los grandes monumentos de la poesía de amor de América Latina y de la lengua española. Son bellísimos. ¿Y por qué elegiste su legado como tema para este estudio? Este estudio fue un trabajo académico, ¿no? Sí. ¿Cuál es el origen de esta obra? O sea, ¿por qué la decisión? ¿Qué tiempo te tomó hacerla? Sí, como 5 años. Yo había leído mucho a Paz, he leído toda su obra, pero también he leído muchos libros sobre él, muchos artículos. Sí, más de 30, y 40. por esto lo recomiendo mucho, Sí, porque en esta obra el profesor Belliard trae no solamente su propia crítica y análisis y historia de la obra y de la persona, pero sobre todo de la obra paciana, sino también la contribución que muchos otros han hecho antes que él, entre los que me dio mucho gusto encontrar a Alberto Ruiz, me encanta ese autor, y muchos otros. O sea, hay un catálogo de estudiosos que demuestra que fue un trabajo y lo que pasa es que yo curioso. estaba haciendo un máster en filosofía con el País Vasco y trabajé la relación filosofía y poesía, y luego quise hacer doctorado. Y yo dije, bueno, pues lo hago sobre Octavio Paz, porque para mí es un poeta pensador, un poeta en el que la filosofía, el pensamiento está muy imantado y presente en su poesía y en sus ensayos. Y tomé 2 conceptos que para mí tienen una connotación filosófica en su obra, que son el tiempo y la soledad. La soledad, que viene desde el laberinto de la soledad, y el tiempo en la poesía y en toda su prosa, en todos sus ensayos. Y me di cuenta que sí, que el tiempo es una obsesión, fue una obsesión en él. Y en todos nosotros. Él, por eso sí. es que el libro te pega. Sí, pero Por también el libro reflexionó. sí. El tiempo poético y el tiempo histórico. Correcto. Y fue un crítico también de la modernidad, del pasado y de la política. Y por eso hizo política, porque la política es el presente, ¿no? Es el periodismo, es el presente. Sobre México. Justo sobre, lo que escribías en Acento Latina. hoy. Sí. Y eso me lleva a la siguiente pregunta que tenía, que siento que empezaste a responderme en el artículo, no a mí, sino a todo. Es difícil mantener en esta época un abordaje filosófico en una sociedad, por un lado, como explicas en tu artículo de Acento, donde ya no hay estos oráculos. Y es verdad, está el fenómeno del que opina, del influencer, del youtuber, del que simplemente
usa una red social y dice lo que primero le viene a la cabeza, pero también es que esos grandes pensadores, al no estar, le dejan el vacío a quien quiera. Entonces la pregunta es, además de esa situación que hay ahora, de que todo el mundo parece tener el derecho a la opinión pública, y eso particularmente yo creo que tiene su lado muy positivo, porque es democrático. La democratización del conocimiento. Pero la sociedad dominicana, estoy hablando ya, está muy norteada por la religiosidad, no solamente en las costumbres de las personas, de las familias, incluso hasta de la buena fe comercial. Es un concepto incluso jurídico y viene del cristianismo, porque el cristianismo aportó muchísimo a la cultura de Occidente, a la cultura mundial, no quepa duda en eso, en eso estemos bien claros. Pero hasta en la política, este es un país, ¿cómo se dice? Católico, apostólico, romano. Entonces, el que de repente quiera venir a hablar desde un plano filosófico o un plano de pensador, como tú dices en tu artículo que hacían Paz y otros autores, pues yo creo que lo miraría un poco raro. Claro, lo que quiero decir México, es un país muy católico, ¿no? Muy creyente. Sí, pero en este también, o sea, hubo en Dominicana pensadores oráculos que no se dedicaron a la política, la política partidista. Sí, intelectuales pensadores como Antonio Fernández Spencer, Manuel Rueda, yo diría que Marcio Veloz Magiolo, que eran intelectuales humanísticos, con una cultura bastante general, que fueron muy importantes. Yo pienso que ya ese tipo de estirpe de intelectual ya no existe, así que, como yo dije, oracular, que todo el mundo le preguntaba cuando pasaba algo en México. Su opinión, su punto de vista sobre cualquier tema, ya se lo preguntan hasta una inteligencia artificial. Claro, sí. Y como dice tu artículo, el lugar lo han tomado la prensa, y no todos los miembros de la prensa, aunque tenemos prensa con muchas luces, pero yo siento a veces la prensa muy atrapada en lo del día a día. Es tanto lo que está pasando en este país, e incluso internacionalmente, que no tienen como ni la tranquilidad de sentarse a hacer investigaciones más largas. Aunque aquí hay periodismo de investigación, es como una semana hay un tema y la siguiente hay el otro, y no tienen descanso, la verdad sea dicha. Pero en Paz yo encuentro gestos que, salvo que mencione, no sé, a Juan Bosch, pero ya Juan Bosch hizo vida política partidista, los intelectuales que yo recuerdo, puedo estar equivocada, no hacían gestos, o sea, de los dominicanos, como el que hizo Paz. O sea, Paz renunció de la misión diplomática que ellos podemos imaginarlo. India, basta ver la obra de él cuando él estuvo en la isla para entender lo que significó. Además, ahí fue que conoció su gran amor, a Mary Jo Paz. ¿Cuál era el apellido de soltera de ella? Trivini, algo así. Y él renunció en protesta por los acontecimientos de octubre de 1968, de la masacre de Tlatelolco. O sea, yo sé. Que fue un gesto que lo reivindicó ante la izquierda, que siempre Paz fue visto como un intelectual conservador. Todavía. Porque no apoyó la Revolución Cubana. Todavía. Fue crítico del mundo soviético, de la Revolución Para mi sorpresa. Del estalinismo. Sí. Para mi sorpresa, Basilio, yo estudié en la Universidad de Anáhuac, México Norte, una universidad católica, bueno, y con algunos temas ahí que mejor no mencionemos. Porque bueno, y luego se peleó con la izquierda. En México no lo entendieron. Dicen Krause que la izquierda se perdió dialogar con él, porque también, incluso hubo una época en que quemaron su efigie. Sí, y ahí fue que se separó de Carlos Fuentes. Sí, con la de Ronald Reagan, a propósito de la Revolución Nicaragüense. Bueno, en fin, él tuvo una relación así bien conflictiva con la izquierda mexicana. Pero estaba como en el reino de este mundo, lo que quiero decir. Era un intelectual, pero precisamente por sus posturas, de repente peleó con Carlos Fuentes, de repente quemaron una imagen alusiva a su persona, porque quiero decir, como asumía riesgos. Y
te comentaba que en mi universidad, que es una universidad tradicional, le comenté, bueno, yo estudiaba Derecho, o sea, que los temas que yo estudiaba eran temas jurídicos. Él también tiene esa coincidencia. Él estudió Derecho, no se graduó, pero estudió Derecho. Sí, sí, en lo que era antes la Escuela de Judicatura, ahí, donde creo que él está sepultado ahí, del Ildefonso. Sí, convento. Sí, bellísimo lugar. Si van a México, por favor. El Colegio de San Ildefonso. No dejen ir de ese lugar para que vean los murales que Sí. están ahí, y es un lugar espectacular, y es muy cerca del De Palacio de Minería. Exacto. Por ahí, sí. Entonces, lo que te quería decir, que él arriesgó. Entonces, yo a este profesor, un día, que me mencionó de paso algo de esos temas, era profesor de concursos mercantiles, pero era, me encantaba este maestro, un dandy, con su oficina en Condesa, un hombre como a la antigua. Y yo cometí el error de mencionar mi admiración por Octavio Paz. Sí. Y me salió un antipaz. Sí, Un antipaz que me acabó con Kraus y me dijo de pillo para allá. Sí, su vínculo con Televisa fue muy mal visto por muchas personas. Entonces, su vínculo con el PRI. En fin, sí. Yo creo que tenía más adversarios que seguidores. Y sin embargo, ahí está el legado. Pero ejerció una jefatura intelectual y un hombre de prestigio, el único premio Nobel que tiene México. Y muy admirado en Europa por los intelectuales desde los años 50. Se codeó con todos los grandes intelectuales. Sí. Fue un espíritu de la época, una gran conciencia intelectual del siglo XX. Yo pienso que es un como dices tú, porque ineludible. lo bueno de la obra del maestro Béliard es que te ubica, ¿no? Y uno se da cuenta de que no fue que los franceses lo aplaudieron, es que también aprendieron de él. Sí, claro. Aprendieron no solamente del mundo mexicano, del mundo hispano, del mundo prehispánico, sino de lo que estaba ocurriendo en ese momento en la literatura norteamericana, porque los franceses por alguna razón pues no estaban tan al día. ¿Qué quiere decir esto de que dices en tu obra, de que su obra es circular, móvil? Eso me gusta porque siento que es un lenguaje con el que puedo conversar con personas más jóvenes y que le puede interesar. Yo siento que yo leo a Paz y pero este autor sí que conecta más, me parece a mí, con lo que oigo a la juventud que ha venido a este programa a hablarme de sus diferentes temas de interés, que quizás otros que son ya que caen, no es que no le guste, pero ya podrían ser vistos como clásicos. Yo creo que Paz, para una persona que tenga menos de 30 años, tiene tela para una buena conversación y para una buena asimilación. Su obra es muy polifacética, digamos, prismática, también por la variedad de géneros, por las ideas, por su capacidad para opinar y para incursionar en diversos lenguajes. Eso también fue muy importante. Y ser capaz también de abordar la obra de pintores como de poetas y hacer grandes biografías intelectuales como la biografía sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Es una obra monumental. Y una obra que le dio respuesta a muchos académicos que criticaban a Paz porque no escribía obras académicas, con notas, con investigación. Y esa obra le tomó 20 años, hasta el punto de que George Steiner dijo, el gran crítico inglés de lengua inglesa, que es la obra de crítica literaria más grande del siglo XX y una de las mejores de todos los tiempos. Y Vargas Llosa dice que ese es su mejor libro. Y también tiene un libro sobre Iba a decir justo eso. Urrutia, y otro libro sobre Marcel Duchamp, y otro sobre Claude Lévi-Strauss. Es decir, que hizo libros que le fascinó ese libro a Lévi-Strauss, el de Marcel Duchamp. Es un hombre increíble. Cómo fue capaz de revolucionar la crítica de arte en América Latina, que yo pienso que no hay otro crítico de arte como él, porque lo hizo desde la experiencia poética, desde la sensibilidad que cultivó visitando museos en Francia, en Estados Unidos. Qué bueno que traes. Y en contacto con los cubistas y con los surrealistas, que fue también un compañero de viaje de los grandes pintores y de los grandes poetas surrealistas. Y todo eso nutrió su obra, su sensibilidad y su imaginación. Decía él, y eso me encantó, que ver también es pensar. Y es de los poetas o hombres de letras que tenía una gran sensibilidad por la arquitectura, por la pintura y por el cine. Sí. Señores, Los Olvidados de Buñuel, de Luis Buñuel. Pero no volvió a escribir más críticas de cine. Eso fue la única vez. Fue un manifiesto que él hizo en defensa de Buñuel. Sí, a eso iba. O sea, esa película, los cinéfilos saben esto que yo voy a decir súper bien, pero los que quizás por el tiempo que tiene la película no conocen,
a esa obra cinematográfica es la más importante del cine mexicano, por encima de todo este nuevo cine mexicano maravilloso que tenemos. Jairo, aquel personaje mexicano. Sí. Y en ese momento Buñuel estaba un poco olvidado, ¿verdad? Y le debe a Octavio Paz, que digamos desde la Embajada de Francia, donde, o sea, él era el embajador de México en Francia en este momento, un poco apadrinara, un poco no, de una manera muy generosa, apoyar a Buñuel, pero me gustaría que Basilio sea que cuente qué fue lo que hizo en Cannes. Él escribió los artículos, la crítica, defendiendo la película, porque fue muy mal vista en México, porque como que pintaban mal al mexicano. Entonces Paz distribuyó como una especie como de panfleto en la entrada del cine el artículo, y fue un artículo muy importante para la carrera de y consiguió de que otros grandes nombres también apoyaran. Carlos Fuentes también. Por ejemplo, sí, Picasso. Entonces, él creía en las bellas artes, o sea, sin esa división que a veces se hace. Basta ver los episodios que usted puede encontrar en YouTube sobre la cultura en México, donde hay un trabajo, digamos, el guión, pero además, déjeme decirlo como yo lo siento, chulísimo, porque es el mismo Octavio Paz que te lo está diciendo. Es como si él te estuviera contando su propio libro. Pero además, las imágenes de apoyo donde Mary Jo Paz colabora mucho. Mary Jo Paz fue su segunda esposa, luego tenemos que hablar de la primera. Fue su esposa durante 35 años, de origen francés, pero una mujer además con desarrollo en artes visuales, y también ella una poeta. Y junto con el equipo de Televisa, son producciones de una riqueza audiovisual a nivel de los más, para decirlo en una forma que por lo menos los de mi generación dirán, ya entendí lo que quiere decir Angélica, que parecen las mejores producciones de videos musicales de MTV, de esas que luego se hicieron gente que en ese momento lo que hacía era eso, pero después se convirtieron en grandes directores de cine, como Nolan y otros por ahí. De modo que y eso es un trabajo de los años 80, pero bueno, Televisa era un poder y tenía los recursos, pero además la parte estética es muy rica. Si van a empezar por alguno, empiecen Carlos Fuentes también, a propósito, hizo uno muy bueno, que se llama El Alma de México. También, pues lo voy a buscar, no he visto lo de Carlos Fuentes. A propósito de su libro Espejo Enterrado, es un estuche de 5 DVD. Qué bien, lo voy a buscar. Y lo regalaba la Embajada de México y está en televisión. Fueron unos programas fabulosos que él hizo sobre América Latina a propósito del 5º centenario. Incluso me gustaría, Basilio, que comentes, y aquí hemos tenido varios invitados arquitectos, una sensibilidad muy grande que él tenía, y cómo su obra de esa etapa erótica, que es fabulosa, eso da para un episodio nada más de ver cómo él en la India deja que pues todo el arte de la India, no sé si de la India, él lo lleva a palabras, e incluso la presentación visual y el diseño del formato escrito es una obra en sí mismo. O sea que el contenido y la forma para él importaban muchísimo, porque él veía también una dimensión artística en la forma en que se presentaba estas obras, que eran como unos estuches muy, muy atractivos. Sí, él fue editor también, eso fue una cosa importante. Y una cosa curiosa, y es que él fue editor de sus propias obras completas, en vida lo hizo. Él fue cuidando, seleccionando los textos, que muchas veces eso no es posible. Como un gran editor. Bueno, sobre la India, él escribió un libro que se llama Vislumbre de la India, que fue un libro de viaje extraordinario. Y también unas memorias que se llama Itinerario, que es bueno leer. Y el monogramático. Sí, el monogramático, que es un gran libro, un híbrido, un poema en prosa, un ensayo, una narración extraordinaria. De la poesía como caminata, que es un libro lleno de descripciones, de narraciones. Y también escribió un libro de poesía que se llama Ladera Este, donde está también todas esas experiencias de contemplación, todos los símbolos, los mitos. Que es de los favoritos de los grandes críticos. Sí, que es un libro como una especie de homenaje a la India, que fue donde se casó con Marijó también, debajo de un árbol nin, como decía él. O sea que la India para él fue y escribió libros fundamentales en esa etapa de los años 60. Quizá la India le dio esa paz, esa tranquilidad que no tuvo en México, ¿no? Y que luego recuperó. Pero fue una etapa importantísima. Escribió un libro como Cuadribio, el libro sobre Levi-Strauss, sobre Duchamp, y grandes obras. De sus diferentes épocas, ¿cuál es tu favorita, si tienes una? Yo pienso que esa, la etapa de la India, fue una etapa ya más de pensamiento,
de diálogo entre Oriente y Occidente, donde recupera y reivindica esa tradición milenaria, tan necesaria y tan importante. Esa reflexión sobre el budismo, sobre el tantrismo y toda esa simbología erótica y de la poesía. Y también las traducciones que hizo de textos de la China, de Japón. Recupera el cultivo del haiku, la edición y traducción del Sendas de Oku, el libro de viaje de Macho Basho, que fue también la primera vez que se hizo. Paso fue un fenómeno, por ejemplo, fue el primero en traducir y en dar a conocer en América Latina la obra poética de Fernando Pessoa, que es uno de los grandes poetas del siglo XX. Portugués, sí. Sí, lo hizo para la UNAM en el 62, cuando nadie sabía quién era, ni Ángel Crespo, que todo apareció. Pero ahí tengo una pregunta, profesor. Fue un adelantado, un visionario increíble. Sí, realmente era genio, un genio inquieto, productivo. Inquieto, siempre estaba pensando y reflexionando. Yo creo que él en una ocasión, y bueno contar esa anécdota, y yo lo conté ahí, heredó esa tradición como del pensamiento como constante, como obsesión, cuando conoció a Ortega y Gasset. Esa era mi pregunta. Tiene una gran deuda con Ortega y Gasset. Esa era mi pregunta, porque en el trabajo de Basilio, ese trabajo estupendo, estuve toda esta semana en el Valle de México con este libro. En el viaje del hotel al Congreso que él cuenta, el consejo que le dio Ortega y Gasset, le dijo, aprenda alemán y póngase a pensar. Ajá. Y él dice, bueno, yo no aprendí alemán, pero sí aprendí a pensar. ¿Ese en el viaje del 37 que él hizo con Elena Garro? ¿O fue otro posterior? Otro viaje que hizo. Porque el del 37 cuando estaba en Ginebra. Fue durante la Guerra Civil Española. Estaba en Ginebra, eso fue creo que en los años 40 y pico. Entonces él dice, yo creo que sin Ortega no hubiera yo podido pensar, dice él. O sea, que lo enseñó a pensar y Ortega es considerado como el gran pensador de nuestra lengua. Y él tiene una gran deuda con Ortega. Y por eso escribe un ensayo. Profesor, ¿y usted no cree que Octavio Paz superó a Ortega? Bueno, eran distintos. Ortega no era poeta, no era crítico así, literario en sí. Bueno, pero Ortega Gasset es el gran filósofo, ¿no? No, está bien. Aunque no todas sus obras son de filosofía, hay muchos ensayos. Pero Paz tampoco propiamente se puede considerar como un filósofo, ni siquiera Borges. No, yo creo que él prefiere ser recordado como poeta. Como poeta, siempre se le decía un poeta eso. que piensa. ¿Usted cree? No, y yo creo que eso lo hace más libre. Él quería ser recordado como poeta siempre. Si entendí bien este trabajo que me he estudiado, vuelvo y digo, lo he abrazado, salgo hasta en mi Instagram abrazada del maestro Basilio Beliar y del maestro Octavio Paz. Entendí que, en su opinión, profesor, él no era un surrealista van a las letras, sí, al pie de la letra, sino que ya él sale de ese movimiento. Pero entonces, con él nace un nuevo movimiento, o él es tan único que no podemos decir, bueno, él pertenece a... Él fue muy, digamos, abierto, ¿no? Al final él un poco cultivó la poesía concreta, el concretismo brasileño, con su libro blanco, los discos visuales, al final... pero también fue un poeta surrealista, porque Águila Sol es un libro esencialmente surrealista. Y además el Arco y la Lira, que no hablamos de ese libro, ese es un libro, como dijo Adolfo Castañón, su gran amigo y un gran amigo nuestro. Esa es la poética que el surrealismo no escribió. O sea, André Breton no escribió, aunque escribió el manifiesto surrealista, una poética de esa envergadura que fuera a la vez una perspectiva literaria, una teoría del poema, de la poesía, una reflexión sobre el lenguaje poético, la inspiración, la estrofa, el ensayo, la poesía, la novela, etcétera. Es un libro extraordinario, un libro que le hace honor a la experiencia surrealista, porque él dijo en varias ocasiones que su obra fue un diálogo constante con André Breton, un diálogo secreto, íntimo. Parecería como, y luego al final le hizo un gran homenaje, escribió un gran ensayo sobre André Breton. Fue su amigo, André Breton fue el gran teórico, el gran gurú del surrealismo, y nunca se pelearon, y yo creo que Paz en gran medida fue un poeta, un surrealista a su modo, ¿no? Entiendo. Sí, que escribió por el tema de lo onírico, del sueño, pero nunca cultivó la técnica. Duerme vela, como le llamas. Nunca cultivó la técnica del automatismo psíquico, o sea, de la poesía automática, y eso lo distanció de los poetas puros, de los poetas surrealistas puros. Me encanta la idea de lo automático, pero él era más reflexivo. Incluso me llama la atención que incluso muchas veces él reescribía sus obras. Tengo una pregunta y es...
antes de la pregunta, tengo unas amigas que tienen un círculo de lectura, las lectoras Tejedora, Alcia y Janet Pérez, que han estado estudiando el surrealismo a través de la figura de Leonora Carrington, no solo como pintora, sino también como escritora, de modo que parecería que El arco y la lira es un libro que si no han leído y andan en esa búsqueda del surrealismo, también mi amiga Mirna Mía me ha estado estudiando ese tema, puede ser una buena excusa para volver a traer a Basilio al programa y a ustedes también. El artista y el pensador vivían en cuartos contiguos, o sea, el Paz poeta y el Paz pensador vivían en cuartos diferentes y trabajaban, había vasos comunicantes todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿no? La poesía de Paz pensaba y la poesía y el pensador poetizaba, ¿no? O sea, siempre fue una unión. Paz fue el que le dio dignidad al legado prehispánico, por lo menos en las letras, bueno, y más allá de las letras. ¿O fue Reyes? Yo creo que por eso otro profesor mío, ese fue un profesor mío, pero es un joven talentosísimo de la UNAM que es reyista y como que parecería que si eres reyista no eres pasiano. Y yo llegué a México y yo, ¿por qué hay que elegir? No entendí eso, pero sí hay a veces esas pasiones. Yo le dije a mi amigo Adolfo Castañón, que fue amigo y discípulo de Paz, porque su papá era amigo de Paz, que por qué no tenía tanta influencia de Paz. Y él me dijo, no, más de Reyes, decía él es más reyista, porque su prosa no se parece. Eso es otra cosa muy importante. Paz creó un estilo, es un estilo, ¿no? Una puntuación. Ese uso obsesivo de los dos puntos, esa brevedad, esa puntuación. Y las pausas, ¿cómo le llama los silencios? Sí. Él hace un uso en la poesía, pero también en el pensar de que el silencio tiene, me acuerdo tiene significado, tanto, un saludo al profesor de música, Fernando Capeán, alias Nano, que me dice, alumna, tiene que ponerle atención al silencio en la música. El que no entiende el silencio no entiende de música. Sí, claro. Porque no es nada más las notas musicales, sino el silencio tiene una función. Entonces, cuando leía tu obra y lo que explica sobre la importancia que le daba a la pausa, al silencio, a esa función de la fijeza, el momento como de la seguridad. La fijeza es siempre momentánea. Cosa que no da tanto trabajo entender. Sobre todo cuando... Bueno, yo creo que Paz superó a Reyes. Paz fue un hombre más del siglo XX, conoció Oriente, Reyes no. Paz se dedicó a la crítica de arte, Reyes no. Reyes era más filólogo, yo diría, más lingüista, filólogo. Paz como poeta fue infinitamente superior. La obra de Reyes es brevísima, Ifigenia Cruel y un par de poemas más. O sea, yo creo que eran totalmente distintos el estilo. Hay un chisme en México y tiene que ver con el epistolario, la correspondencia de Reyes y Paz, que hay un libro que editó Anthony Staton, que es un gran especialista en poesía mexicana, que él cuenta que cuando Paz le envió el manuscrito del Arco y la Lira, Reyes hizo silencio, nunca le respondió. No se sabe si fue que se sintió superado, que no le gustó, pero nunca lo elogió. Como sí lo hizo cuando editó su poesía Libertad bajo palabra. Fue Reyes quien lo promovió, lo estimuló. Y fue su primer padrino, ¿no? Intelectual. Y curiosamente Paz nunca escribió sobre Reyes, sino ya al final de su vida, en los años 90. Sí. En un libro que se llama Contemplación, Convergencia, creo. Hay un ensayo, se llama El jinete del aire, bellísimo sobre Reyes. Y también le hace sus críticas, ¿no? Dice que Reyes como es su derecho. Dijo que Reyes quiso estar como bien con todo el mundo y eso fue su defecto. Que no fue como un crítico, en ese sentido no fue un intelectual. Ya, lo que quiso decir era su temperamento, es por lo que he oído. Bueno, y como crítico era más entusiasta, más estimulante, no era capaz de criticar. Un poco como mi simpatía. Y eso hizo que Paz conquistara muchos enemigos en México. Sí, pero fue fiel a su pensamiento. Tengo preguntas para otro episodio, pero no me va a dar tiempo sino más que a invitarte de vuelta, pero quiero hacer una última pregunta, y es que en el episodio pasado leímos un cuento de Alberto Moravia y mi amiga, la actriz que tiene una bella voz, que invité a leerlo, de Jara Matilde. Y el comentario de ella, oye, Rosemary, ¿qué te pareció? Y me dijo, Matilde, el personaje, es como tú y como yo, Angélica. Y yo, ¿por qué? Bueno, porque vive mucho el aquí y ahora. Y ya estaba preparándome yo para este episodio y yo creo que con esto voy a culminar el cuestionario para guardar para otra próxima visita de Basilio.
¿Qué significaba para Paz y qué significa para el poeta y autor Basilio Béliard el aquí y ahora? Este es un mes, perdón, antes de ya para darte la palabra y dejar que además hagas una exhortación final de leer a Octavio Paz. Este es un mes que quisimos, el mes de octubre, traer temas de corte universal, un autor universal, y recordar un poco que, por cierto, Paz, que se consideraba un nacionalista cosmopolita, sí, de sí. que sí se puede ser Sí. dominicano y defender la nacionalidad, pero también tenemos que al final del día defender nuestra humanidad. Sí, fue muy mexicano. Fue muy mexicano, pero sobre todo fue sí. muy interesado en el humanismo. ¿Qué es el aquí y ahora pasiano y belardiano? La creencia en el ahora, en el hoy, no en el ayer ni en el mañana, y la creencia y la convicción y la defensa del presente y de la vida y del instante. Yo pienso que, y de la transparencia del tiempo. Yo creo que en eso descansa la reivindicación de esa frase latina, del carpe diem también, del vive el momento, vive el día, y también de esa visión que tenía Paz. Y por eso escribió poesía, porque la poesía está inserta en el instante y está anclada en el presente. Y Paz fue justamente un hombre del presente. 3 preguntas. Si alguien quiere empezar a leer a Octavio Paz, ¿qué obra le sugerirías? Bueno, yo diría que El arco y la lira es un gran libro, es un libro extraordinario y es un libro muy unitario. Y hay un libro más complejo, pero es uno que yo pienso que es el gran libro de filosofía de Paz, que se discutió en una ocasión en el grupo, y es La llama doble, amor y erotismo. Pienso que, y los que son amantes de la poesía, que lean el poema Piedra de Sol, que es un solo poema de largo aliento. Y ahí está condensada. Y en el caso de la ensayística, si al lector le interesa más la ensayística, ¿con qué? Bueno, es El arco y la lira. El arco y la ya, ok. Los que no quieren meterse ya en la cosa política para no asumir como una posición similar a la suya, pues tal vez no, pero bueno. Y muchos libros son reuniones de artículos, de ensayos que no son tan unitarios. Y otros son muy extensos, pero yo pienso que sí, que El arco y la lira debe ser un libro es un buen punto de partida. Y tu obra, Octavio Paz, Temporalidad, Soledad y Soledad, fue editado por el Banco Central. Sí. ¿Dónde se puede adquirir? Bueno, en Cuesta, siempre está en la librería Cuesta. Iba la tercera, tus demás obras también están en Cuesta. Sí. Y están en mi mente para una próxima invitación. Basilio, muchísimas gracias por venir. Gracias, Angélica, por la invitación. Yo feliz de estar aquí y bueno, y de conversar con una interlocutora tan inteligente como tú. Por favor, muy interesada en crecer con maestros como tú. Porque fluyó en un diálogo recíproco y no en un monólogo, que fue algo que siempre Paz criticó, el monólogo más el diálogo. El monólogo. Así es, aunque hay que volver a la escritura, y ya no me refiero a post de Instagram, sí, de vez en cuando trabajaré algo más en acento, pero si algo agradezco a estos 33 episodios es que me ha enseñado a escuchar. Yo creo que eso es un ejercicio que todos los dominicanos, todas las personas debemos hacer, y más cuando a la persona que te toca escuchar es a Basilio Béliard. Basilio, muchísimas gracias. Es un honor inmenso que estés Igualmente. aquí. Y tengo tantas preguntas y tantos otros temas de la obra, no solamente de Paz, sino de tu propia obra, de la que quiero que hablemos aquí. Ya volveremos. Que me da, ya esto será como un seriado de traer a Basilio a Poncho Morado Podcast. Y como siempre digo, cambio y fuera. 1, 2.